¿Qué didáctica utiliza en la enseñanza de la lengua castellana? Bueno, se inicia con una activación cerebral, se introduce el concepto, se escuchan a los estudiantes para conocer sus preconceptos, sus presaberes, se realiza entre todos un concepto general, luego se hace una dinámica para que quede mucho más claro. ¿Cuáles son los enfoques de enseñanza de la lengua castellana? Bueno, primordialmente se utiliza mucho o se trabaja la enseñanza para la comprensión. Recordemos que en estos primeros grados, bien lo dice la escritora Delia Lerner, es donde el estudiante, como son grados iniciales, es donde nosotros como docentes debemos crear espacios propicios, amenos, para que el estudiante empiece a conocer, a amar y a entender la escritura y la lectura. De esta manera podríamos formar escritores y buenos lectores para la media vocacional, para el bachillerato. ¿Por qué la enseñanza de la lengua castellana y sus didácticas se ven vulneradas por los cambios del tiempo? Bueno, yo pienso que el tema o la llegada de las tecnologías de la información y la comunicación, las redes sociales y demás, el mal uso de esto causa un poco una vulneración allí a nuestra lengua castellana, dado que los estudiantes por pereza y demás, no sé, acortan las palabras, escriben como quieren, digamos allí no hay, para ellos no hay como alguien que les esté reconociendo que están cometiendo errores y los cometen, y es como un lenguaje que se tiene en redes, que ellos manejan en redes, entonces atacan y vulneran mucho la lengua castellana. Cuarto, dice cómo realiza una buena y creativa dinámica de la enseñanza de la lengua castellana, respetando los derechos básicos de aprendizaje y los lineamientos y mallas curriculares. Bueno, eso también es muy personal, es muy propio del docente. Uno como docente se ciñe mucho a cuidar y respetar mucho la malla curricular y los lineamientos, pero ya la didáctica, ya la creatividad es otro cuento. Es un tema que se da en el aula, que se da fuera del aula, que se da en cualquier espacio. Se hacen, uno se ciñe a la malla, pero pues teniendo en cuenta que puedes hacer una clase maravillosa, una clase completamente diferente con los mismos temas que se trabajan año a año, aunque la malla siempre es actualizada, ¿no? Como quinta pregunta dice, a opinión profesional, ¿cómo considera la enseñanza y la didáctica de la lengua castellana en Colombia? Bueno, aún en estos tiempos se ve el tema de la memorización. Pienso que nosotros como docentes estamos llamados a acabar con eso y a formar, a guiar estudiantes que sean críticos, estudiantes La que primera puedan alzar pregunta la voz, es, estudiantes que ¿qué puedan didácticas dar se su opinión, utilizan que la en la defiendan, enseñanza de estudiantes lengua que puedan castellana? debatir, estudiantes Eh, pues que no les dé en miedo secundaria eh, usamos diferentes decir lo que piensan, ¿sí? didácticas. Por Con todo ejemplo, el respeto, pero trabajamos decir lo que con piensan, ser un debates, estudiante mesas que redondas, es capaz hacemos talleres literarios de de comprensión y debatir, de construcción. de expresarse en público. A eso estamos Desarrollamos llamados guías en nosotros los relación con docentes, a diversos acabar con temas todo ese tema de la relacionados con la memorización, asignatura. que eso ya está Hacemos por estos tiempos un poco exposiciones, mandado a talleres de recoger, pero desarrollo de eso oralidad y por supuesto talleres de comprensión lectora, ¿no? En el caso de la pregunta número 2 es, ¿cuáles son los enfoques de la enseñanza de la lengua castellana? Pues trabajamos, el enfoque es el de la enseñanza para la comprensión, ¿no? Nos enfocamos básicamente partimos de una pregunta generativa que nos permite buscar diversas respuestas a partir de una serie de análisis propios que hacemos en relación con la misma pregunta.
ese es el enfoque que hacemos. Y obviamente lo que más trabajamos es la comprensión lectora, que es en donde más se están presentando dificultades para el aprendizaje de los estudiantes en la lectura. La otra pregunta es: ¿por qué la enseñanza de la lengua castellana y sus didácticas se ven vulneradas por los cambios en el tiempo? Porque el idioma es un elemento dinámico que evoluciona conforme evolucionan otros aspectos de la sociedad, ¿no? Y un ejemplo de ello es la irrupción de las tecnologías de la informática y la comunicación. Las redes sociales han venido a generar un cambio en la forma como se percibe la información y también en la manera como se comparte esa misma información, ¿no? Entonces, de ese modo, pues podemos pensar que las didácticas se ven de alguna manera afectadas por los cambios. Los cambios dependen mucho hoy en día de elementos como el desarrollo de la tecnología para la enseñanza y las adaptaciones que se puedan hacer a esa enseñanza a partir de la tecnología. La otra pregunta es: ¿cómo realiza una buena y creativa dinámica de la enseñanza de la lengua castellana respetando los derechos básicos de aprendizaje, los lineamientos y las mallas curriculares? Esto es muy importante, lo más importante. Bueno, las mallas curriculares pues son como el derrotero de la enseñanza en todas las asignaturas. Nosotros las actualizamos año a año, basados en nuevas tendencias y necesidades que se hayan detectado en los educandos. Y también teniendo en cuenta los derechos básicos de aprendizaje y los lineamientos que cada cierto tiempo van recibiendo ajustes por parte de las autoridades educativas nacionales. Luego, una vez hechos los ajustes, se procede a generar actividades que procuren una transmisión de conceptos amena y dinámica. Pero sobre todo se busca que sea productiva, es decir, que efectivamente genere una inquietud y que motive el pensamiento crítico. No se busca en el estudiante la mera memorización de conceptos, sino el cuestionamiento acerca de los mismos, para que se puede lograr un propio punto de vista. Y a esto es a lo que llamo yo aprendizaje, ¿no? Cuando se genera un punto de vista a partir de un concepto propio, ¿cierto? En el caso de la pregunta número 5, que en mi opinión como profesional, ¿cómo considero la enseñanza y la didáctica de la lengua castellana en Colombia? Esa es otra muy interesante pregunta. Me parece que desafortunadamente está muy enfocada en la memorización. Que los estudiantes después de un tiempo ya no recuerdan los conceptos que memorizaron hace algunos años, ¿cierto? Me parece que se debe hacer un esfuerzo por generar un pensamiento crítico, un análisis para hallarle una utilidad a la lengua castellana. Que al final de cada vida escolar el estudiante crea que efectivamente haber visto esa asignatura le sirvió para algo. Así sea que ahora, motivado por un pensamiento crítico, entienda mejor las realidades del idioma e incluso las pueda modificar para bien de la sociedad. ¿Qué táctica utiliza en la enseñanza de la lengua castellana en media? Claro, en la media introducimos el concepto primero y luego los estudiantes tienen que reforzarlo con el ejemplo. Verbo y gracia. Tenemos el tema de, por ejemplo, el concepto de branding, por ejemplo, en caso de emprendimiento dentro de la enseñanza de educación media integral. Tenemos el concepto de la diferencia entre medios masivos de comunicación y medios alternativos o medios de expresión para no confundirlos con los medios de comunicación. Entonces, se lanza el concepto y los estudiantes traen el ejemplo, ya sea que lo traigan en video, ¿cierto? O sugieran un video de YouTube
como sea, siempre damos el concepto primero y luego ellos se encargan de plantear y traer el ejemplo en carteleras, en video BIM, en presentaciones en PowerPoint o simplemente el video de YouTube. ¿Qué hacemos? Al tener el concepto claro, se refuerza con el ejemplo y queda claro la didáctica de ese aprendizaje, de esa enseñanza. ¿Listo? ¿Cuál o cuáles son los enfoques de enseñanza de la lengua castellana? Bueno, entonces, ya claramente el enfoque normal es el constructivista. En el colegio se aprueba el enfoque constructivista, que es aprender sobre los conceptos básicos ya aprendidos, aprender, crear sobre los conceptos ya que están creados. Es decir, se toma lo anterior para generar un conocimiento nuevo. Eso es el constructivismo. Como tal, para la lengua castellana, entonces reforzamos conceptos que ya vienen del bachillerato, conceptos previos muy claros, como por ejemplo la ortografía, ¿sí? La lingüística, ¿listo? La semiótica, la semántica, la morfología y la sintaxis del cómo se está haciendo, cómo se expresa la persona por escrito, cómo se expresa de manera oral. Entonces, para la expresión oral tenemos exposiciones, tenemos toda una serie de dinámicas, inclusive en clase, tenemos juegos de palabras, tenemos también videos y toda la parte de expresión oral, ¿sí? Que refuerza el concepto. Listo. ¿Qué pasa con la expresión escrita? Entonces tenemos todo el tiempo, ojo, empezamos con el sencillo resumen, introducción, desarrollo, transición y conclusión de los párrafos. No importa el género que tratemos, puede ser acción, romance, terror, puede ser de opinión o de información, pero ellos siempre se refuerzan con esa estructura: introducción, desarrollo, transición y conclusión en todo tipo de escrito. Entonces, ¿qué tenemos? Desarrollo de la guía, para empezar. Tenemos dentro del desarrollo de la guía traer ejemplos de y sin importar, no importar el tema, traer ejemplos de, por ejemplo, diptongo, triptongo, hiato, etcétera. Es decir, ¿qué hacemos ya en 11? En 11 lo que hacemos es, como digo, reforzar sobre los conceptos previos que ellos traen de noveno, ¿cierto? La básica llega hasta noveno. En 10º y 11 reforzamos los conceptos nuevos, ¿cierto? Pero con ejemplos. Entonces, todo el tiempo es así, es una construcción continua de conocimiento nuevo con base en el conocimiento aprendido anteriormente, el conocimiento básico. Entonces, hablemos de branding. Branding es el manejo de las marcas. Entonces, ¿qué hacen ellos? Simple, ya teniendo en claro que el branding es el manejo de las marcas, ellos traen marcas famosas y reconocidas, a modo de ejemplo. Así de sencillo. Porque la enseñanza de la lengua castellana y sus didácticas se ven vulneradas por los cambios del tiempo. Ven, lo que cambia no solo es el tiempo, el paso del tiempo es lo más normal, es nuestro enemigo natural el tiempo. Digamos que, ¿qué es lo que cambia? Cambia es la necesidad, ¿listo? Digamos que una generación pedía un refuerzo gramatical. Una generación pedía un refuerzo, una generación de undécimos y de décimos tenían o pedían un refuerzo en la parte semiológica, significado, en la parte semántica. Digamos que en la parte lingüística, ¿listo? El significado del significante. Cada generación trae una necesidad diferente. Esta generación es muy visual. Esta generación es muy visual. Necesitan toda la parte de interpretación, argumentación y proposición. Tienen que ser propositivos. ¿Pero por qué? Porque es una generación que está pegada, como todos, al celular. Es mucho más visual que textual. Entonces, lógico, la estructura cambia, pero estamos hablando de lo mismo. Introducción es a inicio, ¿cierto? Desarrollo es a nudo. Transición es a desenlace y conclusión a final. ¿Qué quiere decir? Que la parte textual y la parte visual se ajustan a la necesidad. No cambia el tiempo, cambian las generaciones y sus necesidades se tienen que ajustar, ¿cierto? Que a la parte didáctica y pedagógica. Así de sencillo. Entonces, yo no puedo, digamos, comparar la generación de hace 2 años, que estaban pidiendo un refuerzo en la parte de redacción, bueno, y un refuerzo en la parte, digamos, de ilustración,
no es lo mismo a la generación actual, que como siendo más visuales, tienen muy excelente ilustración, pero tienen muy irregular redacción. Entonces toca reforzar la redacción con la ilustración al mismo tiempo, ¿listo? No cambia ni afecta el tiempo, lo que cambian son las necesidades de cada generación. ¿Cómo realiza una buena y creativa dinámica en la enseñanza de la lengua, respetando los DBA y los lineamientos y mallas curriculares? Sí, claro. Las mallas curriculares y extracurriculares, porque hay que tener en cuenta que hay cosas fuera del currículo. Sí, esos lineamientos se respetan en tanto que se cumplen dentro del aula de clase. Pero yo pensaría que los DBA son básicos. Los derechos básicos de aprendizaje son necesarios, que estén bien fundamentados para que el alumno pueda obtener, digamos, esa evolución, esa reflexión y ese aprendizaje. No hay otra forma. Si tú me repites la pregunta, por favor, observa en la pregunta, ¿cierto? En donde dicen, ojo, la lengua, los derechos básicos de aprendizaje están muy claros, pero una cosa es una malla curricular llena de contenidos, ¿cierto? Pero hay contenidos que no están en la malla que tú tienes que enseñarlos. Y esos son, al final, los que valen la pena. Ojo, los lineamientos son los enfoques, escuelas. Entonces, a eso ya hago referencia que estamos muy metidos en el colegio en el tema del constructivismo. Estamos muy avanzados en el tema del emprendimiento, en la educación media, enseñanza media. Estamos también muy avanzados en el tema de lo que queremos comunicar. ¿Listo? Entonces, ¿qué queremos del producto pizarrista? En este caso, queremos que sea una persona hábil con habilidades y competencias para, ¿qué? Interpretar, argumentar y proponer. Pero eso es parte de los DBA. Eso vienen los derechos básicos de aprendizaje. Si la persona llega a noveno con esos derechos básicos de aprendizaje claros, pues en décimo y en once, pues no le va a ser difícil meterse en los enfoques curriculares, ¿listo? Compartir esos enfoques curriculares para poder asimilarse a cualquiera de estas escuelas. Una de ellas, y la nuestra, por lo menos la nuestra del colegio, es el constructivismo. Pero hay más, hay estructuralismo, hay funcionalismo, hay muchas escuelas. Pero en este caso, es el constructivismo porque es el que nos avanza, el constructivismo nos relaciona con una localidad muy pujante, una localidad muy comercial que es Bosa. Entonces, lo que es extracurrículo es muy contextual. Es decir, lo que tú aprendes más lo que tú sabes lo aplicas dentro de un contexto en el que tú vives. ¿Para qué? Para tratar de cambiar ese contexto. Yo creo que tanto el currículo, el extracurrículo, como el contexto se relacionan aquí con el tema de la educación y el aprendizaje y la didáctica de la enseñanza. Bueno, las formas o metodologías como yo enseñé se relacionan con eso. Listo. La quinta pregunta, por favor. Ay, se me cayó esto. A opinión profesional, ¿cómo considera la enseñanza y la didáctica de la lengua castellana en Colombia? Bueno, en eso sí defiendo mucho a mi país porque tenemos el mejor castellano del mundo. El mejor castellano del mundo lo tienen los españoles, no los padres españoles, los que nos descubrieron. No, el mejor castellano del mundo lo tenemos nosotros, los colombianos. Les voy a decir por qué. Es imparcial. Listo. No arrastramos el hablado. No somos regionalistas. No se ve aquí como el uruguayo, el argentino, no hay sonsonete. Es un idioma claro y transparente. Y si ustedes observan, el colombiano es el que mejor se desempeña en el exterior. Claramente tiene un español clarito. Véanse CNN, véanse los noticieros internacionales en español. Ustedes se dan cuenta que los presentadores colombianos son los que mejor manejan la expresión oral, ¿listo? El verbatim en español. ¿Eso qué implica? Colombia tiene el mejor castellano de Sudamérica y el del mundo. Ni siquiera el castellano de Castilla, ¿listo? De Castilla, de allá en España, los reyes de España, de allá, de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, por traerlos aquí a colación, es tan bueno como el español de nosotros. Colombia no solo tiene un nivel de educación, sino que tiene un excelente castellano. No lo arrastra. Si ustedes observan, el castellano en la provincia de Castilla en España es cesiado.
se hace énfasis en la Z, listo, alcánzame el zapato, déjame la sal. Entonces ellos, si ustedes observan, lo que yo acabo de hacer de ejemplos, son totalmente, el ceseo se siente que son españoles y que son de esa región. Listo, hago la marcada diferencia con el País Vasco, ¿no? Me refiero al español, al español de Castilla y el castellano, básicamente. En cambio aquí, ustedes ven, alcánzame la sal, pásame el zapato, ¿sí? Se siente que no, el cambio entre el apoyo en la Z, marca la diferencia con el español de Castilla y el español latino. Ok, y del español latino, pues Colombia, ahí sí yo lo defiendo muchísimo porque pienso que es el mejor español del mundo y está muy claro, es transparente. Inclusive no hay acento y eso nos beneficia a todos como periodistas, como profesionales, como naturales.